Bienvenidos a este nuevo episodio de Aviva Podcast. Estamos muy entusiasmados. Hoy tenemos una palabra que va a transformar tu vida, va a ser poderosa. Vamos a estar hablando de milagros por la palabra de Dios y va a ser una gran bendición. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, David, muy contenta de estar grabando estos podcasts. Sabemos que la gente que lo escucha está siendo bendecida y eso trae expectativa al corazón y mucha alegría, mucho gozo. Sí, así es. Amén. Pues queremos entrar de lleno en la palabra milagros por la palabra de Dios. Y vamos a leer el libro o el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo del 4 al 7. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Qué tremendo, Karen. Sí. Qué tremendo. A esto se le conoce la pesca milagrosa. Pedro, como todo buen pescador, él sabía que de noche los peces salen a la superficie. Y cuando empieza a salir el sol empieza a subir la temperatura del agua de encima, entonces los peces buscan sumergirse más en el agua, Karen, para poder mantener su temperatura normal, cómoda para ellos. Entonces toda la noche el pescador busca estar pescando porque sabe que los peces suben a la superficie. Sí, claro. Y a pesar de esto, que estuvieron toda la noche, con todo el esfuerzo, no pudieron pescar ni un solo pez. Y bueno, todos estos elementos que acabo de platicar y compartir son la fórmula perfecta para un pescador. Sin embargo, vemos que ahora Pedro tenía un elemento que podía cambiar todo el resultado final. ¿Cuál era ese elemento? La palabra de Dios. Pedro tenía una palabra de Jesús, que esa palabra de Dios iba a cambiar por completo su resultado final. Y eso es poderoso. Así es. Sabes que es tan hermoso reconocer la autoridad que hay en la palabra de Dios. Amén. No solo son palabras vacías, sino que hay una autoridad. Y lo vemos con el centurión. Cuando el centurión se acercó a Jesús pidiendo sanidad para su siervo, que era especial para él, le dijo: solo di la palabra y mi siervo será sano, porque yo soy un varón de autoridad. Y cuando yo doy instrucciones, las personas lo hacen por la autoridad que hay en mí. Y así como yo soy hombre de autoridad, tú eres hombre de autoridad. Wow. Este hombre centurión reconocía la autoridad que había detrás de esa palabra. Y Pedro también la reconocía. Sí. Porque esa autoridad sobrepasa tu cansancio, Wow. sobrepasa tu fracaso, sobrepasa aquella frustración que viene cuando el milagro no sucede. Pero cuando Dios te da una palabra, viene también con su autoridad. No es cualquier palabra, no es una palabra positiva, es algo que carga un milagro. Sí. Y cuando tú reconoces esa autoridad, sabes que no son palabras al aire, sino que cargan una intención para tu bien, una intención donde lo sobrenatural se va a mostrar. Entonces tú puedes actuar en obediencia porque sabes que no estás obedeciendo cualquier cosa. Es una instrucción con autoridad, es la palabra de Dios. Amén. Qué tremendo. Así es, ahora Pedro tenía esa palabra de Jesús que iba a cambiar todas sus circunstancias. Fíjate bien, el encuentro de Pedro con Jesús fue muy temprano en la mañana. Pedro duró toda la noche pescando y cuando salió el sol dijo Pedro: ya no vamos a poder pescar más porque ya el agua de encima se va a subir la temperatura y los peces van a entrar a profundidad. Entonces salió y se orilló en el lugar donde estaban pescando y ahí fue donde Jesús llegó al encuentro de Pedro. Quiere decir que Pedro terminó todo un día, toda una noche en frustración, quizás en molestia, en enojo, en angustia, sabiendo que no iba a poder llevar ningún pez a su casa para la provisión, pero ahí en la mañana, aunque tuvo una noche terrible de cansancio, de frustración, en la mañana
tuvo un encuentro con Jesús que le cambió la vida. No importa qué hayas vivido, no importa cómo haya terminado tu día. Tienes que saber que cada día en la mañana tú tienes que tener un encuentro con Jesús, porque así como Pedro tuvo un encuentro con Jesús en la mañana que le cambió el día, le giró la vida, así cada uno de nosotros, aunque un día haya sido pesado, al siguiente día no podemos descuidar nuestra relación con Dios, porque es esa cercanía con Jesús la que va a cambiar nuestro destino, nuestra vida, nuestro futuro, nuestro día a día. Hoy te animamos a tener una vida, una relación con Jesús todos los días para que tu día sea formidable. Así es. Quiere decir que Dios nos encuentra en lo cotidiano. Sí. Dios nos encuentra en aquellos problemas que pensamos que Dios no sabe. Claro que sí, Él sabe cuando se te poncha la llanta. Sí. Él sabe cuando no tienes suficiente dinero. Él sabe cuando tienes una dificultad, por más mínima que sea, con alguien que tú amas. Él conoce todo de ti y a Él le importa. A Dios le importa responder tu oración. Solo tienes que creer que si tú elevas tu oración, tu necesidad, cuando tu cara está triste, Dios la ve. Pedro llegó con la cara larga, cansado. Claro. Solo Jesús tuvo que acercarse porque lo observaba de lejos. Sí. Jesús te observa de lejos y de cerca también. Él conoce tu necesidad y te puede ayudar de una manera poderosa. Así que Dios está en lo cotidiano, no lo olvides. Él está al pendiente de nosotros porque es nuestro Padre Celestial. Así es, Pedro inició su día con Jesús e hizo que su día fuera inolvidable. Después de esa pesca milagrosa, te aseguro que Pedro jamás olvidó lo que vivió ese día. Prepárate para tener días inolvidables, tomados de la mano de Dios, mientras tú te agarras de su palabra y lo crees y le permites, como Pedro, que le permitió a Jesús que subiera a su barca. Permítele día a día en la mañana a Jesús entrar en tu vida, entrar en tu día, y prepárate para vivir los días más inolvidables que jamás hayas vivido. ¿Cómo se logra esto? Dejando que Jesús entre en nuestra vida. Y fue algo muy lindo, porque Pedro tenía la palabra de Jesús. Sí. ¿Sabes, Karen? La palabra de Dios es invaluable. Lo que toda una noche de esfuerzo, trabajo y experiencia no pueden lograr, una palabra de Dios lo puede lograr por encima y más allá. La palabra de Dios es invaluable. Pedro tenía una palabra que cambió sus circunstancias. Lo cambió de una noche de mucho trabajo sin fruto, lo cambió a bendición. Una palabra de Dios cambió a Pedro de su ruina a la abundancia. Lo cambió del fracaso al éxito. Una palabra de Dios cambió en Pedro de la tristeza a la alegría. Si deseamos ver milagros en nuestra vida día a día, necesitamos una palabra de Dios. Cada día tenemos que ir a la palabra de Dios. Esa palabra de Dios te puede llevar de la ruina al éxito, te puede llevar del fracaso a la abundancia, te puede llevar de la tristeza a la alegría. Una palabra de Dios puede cambiar tus circunstancias. Es invaluable lo que tu experiencia, lo que tus contactos, lo que tu título universitario no pudo hacer por ti. Una palabra de Dios puede cambiar tu vida completamente. La palabra de Dios no tiene precio, es invaluable. Cuando vamos a su palabra, nuestra vida va a ser bendecida, Karen. Amén, David. La Biblia está llena de promesas, de palabra. Y hay personas que anhelan palabra profética. Claro. Pero hay veces que no se presenta. Yo te voy a decir, la palabra profética por excelencia es la Biblia, lo que está escrito. Y sabes, a mí me encanta el libro de Isaías, porque el libro de Isaías es un libro lleno de promesas. De hecho, se le llama el libro de la esperanza. Wow. Hay gente que dice que Isaías es el libro de la esperanza. ¿Por qué? Porque está lleno de palabra, claro, de juicio, de confrontación, pero también está llena de promesas, de restauración. Lee el libro de Isaías. Este libro está lleno de promesas para ti. Toda la Biblia, claro. De hecho, se cree que en toda la palabra de Dios hay cerca de 3,000 promesas para los hijos de Dios. Wow. La Biblia tiene mínimo 3,000 promesas para ti. Así que es importante que tú te pongas a leer la Biblia y te adueñes de las promesas que Dios tiene para nosotros. Cuando tú tomas esa palabra
sabes que carga autoridad. Que hombres de Dios, hombres de fe, héroes de fe escribieron esto. Y que, aunque pasen siglos, sigue siendo vigente. Sí. La palabra de Dios sigue estando vigente. Dice en su palabra que cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanecerá. Oh, sí. Así que estas promesas van a permanecer más allá de tu vida, más allá de tu voluntad. Las promesas de Dios son poderosas, así que aduéñate de ellas, léelas, confiésalas, créelas y vas a ver que esa autoridad que carga la palabra de Dios se va a hacer una realidad en tu vida. Así es, los milagros inician siempre por una palabra de Dios. Ay, qué lindo. Prepárate para vivir milagro tras milagro cuando tú inicias tu vida. Tu día está fundamentada en la palabra de Dios. Si estamos en la palabra de Dios, estamos en camino hacia nuestro milagro. Sí. Y eso es poderoso. Pedro recibió la palabra de Dios, pero no solo la recibió, sino que aquí está la llave que va a desatar un gran milagro en nuestras vidas. Pedro recibió la palabra de Dios, pero caminó en ella. Claro. Pedro recibió una palabra de Jesús, inició su día con Jesús. Pedro recibió una palabra de Jesús, pero cuando recibió la palabra, obedeció la palabra, y eso hizo que se desatara un gran milagro en su vida. La obediencia a la palabra de Dios es lo que abre la puerta a una vida de milagros. La obediencia a la palabra de Dios es lo que abre la oportunidad a que nosotros experimentemos milagros sin límites. Lo imposible se empieza a abrir delante de nuestros ojos. Así como a Pedro se le empezó a llenar la red, así vendrán los peces a ti, te buscarán a ti, así vendrán las oportunidades a tu vida, así vendrán los milagros a tu vida, tocarán a tu puerta y vendrán las bendiciones a tu vida cuando nosotros caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Prepárate para que vengan las oportunidades a tu vida si caminamos en la palabra de Dios. Siempre recuérdalo, la obediencia a la palabra de Dios es la llave que va a abrir los milagros sin límite para ti. Eso es tremendo. Es tremendo porque para los seres humanos las acciones son importantes. Sí. Y para Dios también. Sí. Que tú acciones a una palabra en obediencia, le estás diciendo a Dios, te creo. Sí. Por más fuera de lugar que parezca esa acción. Ve la historia de Noé. Él construyó un arca. Nadie le aplaudió, nadie lo apoyó. Él creyó en una palabra, viene un diluvio, viene un juicio para la tierra. Yo y mi casa vamos a ser salvos. Wow. Él obedeció una instrucción que nadie apoyó hasta que empezó a llover. Nunca había llovido sobre la tierra. Noé obedeció una palabra, hizo algo loco, heroico, muy visible. Construyó un arca muy grande y metió animales y metió a su familia. Y Dios mismo cerró la puerta. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar tu obediencia. Sí. Y no te desanimes si las personas no te están apoyando como quisieras. No toda obediencia a Dios va a estar acompañada de validación humana. Tú tienes que estar bien seguro de que estás obedeciendo al Señor. Noé, nadie aplaudió su obediencia hasta que empezó a llover. Claro. Y ahí fue donde todos querían entrar en el arca, pero ya no había espacio, ya no había tiempo. Pero Noé pudo ver que su inversión de tiempo, de material, de fuerza, porque esa arca se construyó en 100 años, tuvo fruto. Tuvo un fruto de rescate, tuvo un fruto de refugio y de preservación al plan divino de Dios. Es que es hermoso cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Cuando lo hacemos se activa lo milagroso en nuestra vida, pero no solamente cualquier milagro, sino un milagro que rompe redes. Sí. A Pedro se le activó el milagro de la pesca milagrosa, pero no fue cualquier milagro, no fueron 2, 3 pescados, uno para cada uno de sus colaboradores, no, fue un milagro que le rompía las redes. Prepárate para milagros que romperán tus redes, milagros donde necesitarás compartir la bendición con los demás. Esta es la bendición milagrosa que viene sobre aquellos que caminan en obediencia a la palabra de Dios.
milagros no es cualquier milagro, es un milagro que romperá tus redes. Es un milagro que, como Pedro, pidió ayuda a otra barca porque no podían ellos sostener tan grande provisión, tan grande bendición. Así será sobre tu vida cuando camines en obediencia a la palabra de Dios. La bendición será tan grande que vas a necesitar compartirla, vas a necesitar repartirla, bendecir a los que están a tu alrededor. Prepárate para los milagros, no cualquier milagro, milagros que rompen tus redes. Esos son los milagros que Dios tiene preparados para los que obedecen, Karen. Eso es hermoso. Siento que es como que Dios firma su milagro cuando ves algo muy grande. Oh, sí. Es como que la firma de Dios. Es para que reconozcas que fue Dios que lo hizo y no fue buena suerte. Claro. Y tú le des la gloria a Dios. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo hizo de una manera extravagante, Sí. humanamente imposible. ¿Cómo es posible que de 5 panes y 2 peces tú puedas darle de comer a una multitud? Pero así es la firma de Dios. Sí. Es Dios diciendo, yo lo hice, porque cuando yo hago algo, lo hago extravagante. Cuando yo convierto el agua en vino, voy a darte un vino delicioso que nunca has probado en toda tu vida. Los milagros de Dios son deliciosos, son buenos, son grandes, son extravagantes, y es su firma. Es para que sepas que Él lo hizo. Y Que no cuando fue hombre, que fue Dios. Y cuando lo reconoces, dale la gloria a Él. Así es, porque lo que Dios hace es por encima y más allá de lo que nosotros estamos esperando. Sí. Eso es glorioso. ¿Sabe? Pedro toda la noche no había pescado un solo pez. Entonces, cuando tuvo esa pesca milagrosa, cada pez era un milagro. Wow. Porque nuestra obediencia no solamente va a traer un milagro sobre nosotros, va a traer una gran cantidad de milagros en nuestra vida. Prepárese para vivir milagros tras milagros cuando caminamos en la palabra de Dios. Y hay algo bien interesante, Karen, dice en los versículos que leíamos ahorita, Lucas 5:8, la primera parte, dice, cuando Pedro vio el milagro, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Sí. Qué tremendo. Porque muchas veces, Karen, las personas reciben un milagro de parte de Dios. Sí. Se acercan a la iglesia por un milagro y lo reciben. Y cuando lo reciben, a veces ya no vuelven a Dios. A veces se olvidan del Señor, se olvidan de la iglesia, se olvidan de lo que Dios hizo por ellos y vuelven a sus vidas pasadas a seguir viviendo sin Dios, lejos del Señor. Pero aquí vemos algo bien interesante. Pedro acaba de experimentar, yo creo que el milagro más grande que había vivido hasta ese momento. Y Pedro no se olvidó de Jesús, sino que cayó de rodillas a los pies de Jesús. ¿Qué es eso? Adoración. Adoración, porque los milagros tienen un propósito. Un milagro real y verdadero nos lleva a adorar a Dios con nuestra vida. Cuando vivimos un milagro de Dios verdadero, nos lleva a rendirle nuestra vida a Dios, a entregarnos al Señor, a entregar nuestra vida a Dios. Y esto es lo lindo, la obediencia desata milagros, pero la adoración nos mantiene en el río cerca de Jesús donde ocurren los milagros. Entonces, cuando obedecemos, eso va a activar milagros en nuestra vida. Pero una vida, una actitud, un espíritu de adoración al Dios de milagros nos van a mantener cerca de ese Dios de milagros. Nos van a mantener en ese río para seguir viendo milagros en nuestra vida. Pedro adoró a Jesús y al adorar a Jesús se mantuvo cerca de Él y Él vio muchos milagros más en su vida. La obediencia va a activar una vida de milagros, pero una vida de adoración a Jesús nos va a mantener en ese río, en ese fluir, donde vamos a ver milagros cada día en nuestra vida por la mano de Dios. Cuando hablas de adoración, me viene la palabra asombro. Amén. Asombro es una actitud que es una respuesta cuando tú adoras. Sí. Y no se debe de perder. Claro. Pedro vio el milagro, se asombró, entonces hubo respuesta. Cuando tú le das algo a un desconocido y si esa persona tiene necesidad, muchas veces solo va a tomar la necesidad y se va a ir. Claro. Tal vez no te va a dar las gracias. Que representa a las personas que reciben el milagro y no agradecen, solo se van contentos porque Dios suplió una necesidad. Claro. Pero no tienen relación con Él, así que se van.
Pero cuando tú compras un juguete para tu hijo y él te dice, wow, papá, eres el mejor. Tú no buscas esa respuesta porque tengas una necesidad de autoestima. Claro. Tú quieres esa respuesta porque le acabas de dar a alguien que tú amas, Sí. algo que sabes que él quería. Claro. Y cuando esa persona te responde y te dice, wow, gracias, tu corazón está satisfecho porque le diste algo que lo hizo feliz. Y el corazón de Dios es así, tan hermoso. Nosotros siendo padres somos imperfectos, pero Él siendo Dios perfecto, cuánto más se complace cuando Él nos concede un milagro que Él sabe que anhelamos, a lo mejor hasta con agonía, ¿verdad? Claro. Queríamos esa respuesta. Y cuando Él nos lo da, qué hermoso es responder. Claro. Con asombro, con adoración. ¡Wow, Dios! La adoración es una respuesta. Sí. La adoración, darle la gloria a Dios cuando Él responde un milagro, es una respuesta que cuando la damos, no lo hacemos para satisfacer un ego de nuestro Señor, claro que no. Lo hacemos porque nuestro corazón está agradecido y Él se complace en dar. Él se complace en ver sus obras, Claro. ver sus maravillas. Lo conocemos mejor. Así que no dejes de adorar a Dios cuando veas el milagro en tu vida. No te dejes de asombrar, no te familiarices cuando veas las respuestas de Dios. Porque entre más nos asombramos y más agradecemos esas respuestas, esos milagros, Dios va a hacer más cosas en ti. Claro, qué hermoso, Sí. qué hermoso. Y a lo mejor saliéndome un poquito de la línea que llevamos, pero abriendo un paréntesis, a veces podemos preguntarnos, Karen, ¿qué fue lo que Jesús vio en Pedro? Porque vemos que Pedro metió mucho la pata. Pedro era impulsivo, era explosivo. ¿Qué fue lo que Jesús vio en Pedro? Y yo creo que en estos pasajes vemos una característica que Jesús vio en Pedro que fue muy valiosa. Vemos a un Pedro que aunque empezó a pescar de noche, no pescó nada, pero nunca se desanimó, siguió insistiendo. Insistió, eran las 6 de la tarde, porque la noche empezaba a las 6 de la tarde, y a lo mejor a las 8 de la noche todavía no pescaba nada, y Pedro siguió insistiendo una hora más, y llegaron las 9. Y luego Pedro no pescó, pero siguió insistiendo una vigilia más de la noche. Y llegaron las 12 de la noche y todavía no pescaba nada. Cualquiera se hubiera desanimado ahí. Y era media jornada, medianoche, 6 horas, a las 12 sin pescar nada. Y dijo, vamos a insistir más. Y llegó a las 3 de la madrugada y no pescó nada. Y siguió echando la red a las 4. Y siguió echando la red a las 4:30. Y volvió a echar la red a las 5 de la mañana. Volvió a echar la red a las 5:30. Volvió a echar la red y no pescó nada. Y se fue a la orilla de donde ellos pescaban. Y vino Jesús y le dijo, Jesús, vuelve a echar la red. Y Pedro volvió a echar la red después de 12 horas de estar echando la red y no pescar nada. Y aquí hay algo que a mí me gusta mucho y así me gusta explicarlo. Pedro tenía una habilidad, tenía una característica, una santa terquedad. Era santamente terco. Sí. Porque sabía que había una bendición de Dios para él, y aunque lo insistía y no veía la respuesta, lo volvía a insistir y lo volvía a intentar. Nunca dejes de intentarlo una vez más, porque con la palabra y la bendición de Dios, esa vez más que lo vuelvas a intentar, puede ser que sea la que desate el milagro que estás esperando. No desistes, no tires la toalla, inténtalo una vez más. Esa santa terquedad que tenía Pedro de volverlo a intentar, de volverlo a intentar, de volverlo a intentar y no cansarse hasta ver el resultado, yo creo que fue lo que Jesús miró en Pedro y dijo, este hombre va a ir a predicarle al mundo, y aunque la gente no le haga caso, la gente le tuerza la boca, él va a seguir predicando. Y aunque le cierren las puertas, va a seguir predicando. Y aunque le cierren las puertas en una ciudad, va a seguir predicando. Dijo, este hombre es el que yo necesito para llevar mi evangelio a todo mundo. Eso es impresionante.
Cuando nosotros vemos la habilidad de Pedro de intentarlo una y otra vez, yo creo que eso fue lo que Jesús vio en él para poder hacer el gran apóstol que él fue, para ser ese hombre de tanta bendición. Lo intentó y lo intentó. No desistas, sigue perseverando, porque en el momento que Dios entre en escena, todo va a cambiar. Pero sigue intentándolo. Que el cielo te pueda ver, que eres persistente, y después Él pueda, si eres persistente con los peces, Dios va a poder confiar en ti una obra mayor, te va a poder delegar algo más grande de gran impacto. Y eso fue lo que Dios hizo con Pedro. Vas a dejar de ser pescador para ser pescador de hombres. Te va a poder confiar almas, te va a poder confiar unción, te va a poder confiar una ciudad, te va a poder confiar su bendición. Perseverar. Qué lindo, ¿verdad? Yo creo que la perseverancia es una característica de los justos, sí. de los hijos de Dios, porque estoy viendo aquí Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Sí. ¿Qué significa? Que alguien justo no se queda en el mal, no se queda en la trampa. Sí. El justo se vuelve a levantar. Sí. Y tú dices, pero ya se cayó 7 veces. Se cayó 7 veces porque 7 veces se levantó. Qué tremendo. Así que así era Pedro. Se cayó 7 veces porque 7 veces se levantó. No se quedó en el hoyo como Judas. Exacto. Se volvió a levantar. ¿Por qué? Porque era un hombre que amaba verdaderamente al Señor. Amén. Y aunque le falló, dice en la palabra que él lloraba amargamente por haber traicionado a su amigo Jesús. Claro. Y esas lágrimas, ese volverse a levantar, el te vuelvo a buscar, Señor, ¿me aceptas? Y Jesús le restauró el corazón y lo envió como uno de sus apóstoles poderosos en el libro de los Hechos. Él fue un hombre de Dios restaurado porque 7 veces se cayó y 7 veces se levantó. Así que por eso no nos vamos a rendir, porque somos justos, porque somos justificados por el Señor, porque somos amigos de Dios, porque amamos al Señor. Y esa es la característica de los que aman a Dios. Por más que se caen, se vuelven a levantar y no se quedan en el hoyo del mal, sino que se vuelven a levantar, siguen persistiendo. Así es, por la perseverancia el caracol llegó al arca. Entonces tenemos nosotros que perseverar, perseverar. Y la perseverancia involucra que a veces no importa lo que sientes, no importa lo que percibes, tienes que perseverar en la misión, tienes que perseverar creyendo y vas a llegar a cumplir el destino de Dios, y eso es hermoso. Eso es lindo. Yo quisiera, antes de ir cerrando, Karen, como una conclusión del tema, vimos cómo Pedro inició su día cerca de Jesús. Y yo creo que nosotros tenemos que iniciar nuestros días cerca de Jesús, buscar la palabra de Dios en oración, buscar la palabra cada día en la mañana, a Dios, buscarlo, buscar su palabra, y eso va a ser lo que active los milagros en nosotros. Si buscamos la palabra de Dios, estamos en camino hacia nuestro milagro. Tenemos también que determinarnos a obedecer las palabras de Dios. También vimos cómo una gran cantidad de milagros están a punto de llegar a nuestras vidas, pero tenemos que aprender a mantener una actitud de adoración, un espíritu de adoración para estar cerca de Jesús todos los días de nuestra vida. ¿Algo más que quieras agregar, Karen? Que deseo que si tú necesitas un milagro, que esta palabra te haya hecho rema, te haya hecho sentido, y que en un momento más que el pastor David ore, puedas aferrarte a eso. No importa lo que haya sucedido, no sé, tu lucha personal, Dios está al tanto y quiere mostrar milagros porque Él sigue haciendo milagros. Él no ha cambiado. Es el Dios de los milagros, Él es el Dios milagroso, y vamos orando. Señor, bendecimos a cada persona que está viendo este podcast, que está escuchando este mensaje. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, que un milagro que rompe redes está a punto de llegar a su vida mientras caminan en la palabra de Dios. Oramos que milagros que rompen redes están a punto de tocar a su puerta. Milagros más allá
allá de lo que esperan, por encima y mucho más allá. Prepárate para que alguien toque a tu puerta, prepárate para ver la respuesta que estás esperando a tus oraciones. Prepárate en el nombre del Señor Jesucristo, que los milagros que estabas esperando van a llegar a tu puerta. Yo te animo, persevera creyendo, persevera en oración como Pedro, que fue perseverante, porque en ese instante, en un momento a otro, la respuesta de Dios va a llegar a tu vida. Grandes milagros están a punto de tocar a tu puerta. Persevera, no tires la toalla, sigue creyendo, sigue obedeciendo la palabra de Dios, porque un milagro que rompe redes está a punto de tocar a tu puerta. Te bendecimos en esta tarde en el nombre del Señor. Amén. Oh.